La casa en la que vivía aquella mujer había sido su orgullo durante muchos años. Sus paredes guardaban los ecos de un tiempo donde la vida parecía más amable, donde el amor familiar llenaba cada rincón como una luz cálida e infinita. Ahora, sin embargo, el silencio era lo que más escuchaba, un silencio pesado, como si incluso las paredes hubieran aprendido a guardar el dolor que ella no expresaba. Era una madre que dedicó toda su juventud a su hijo. Con manos cansadas construyó un futuro que creyó seguro para él. Trabajó horas interminables, bajo soles ardientes y noches frías, sin quejarse jamás. Todo lo que ganó lo convirtió en alimento, en cuadernos escolares, en zapatos nuevos y en sueños que no eran suyos, sino del hijo al que amaba más que a sí misma. Durante muchos años pensó que aquel sacrificio sería recompensado con respeto y cariño cuando la vejez se acercara. Pero la vida, con su ironía cruel, le mostró que a veces el corazón que uno más cuida es precisamente el que más daño puede causar. Con el paso del tiempo, su cuerpo se volvió frágil, pero su espíritu seguía firme. Había trabajado lo suficiente para que el gobierno le asegurara una jubilación que, aunque modesta, le permitiría vivir sin depender de nadie. Y ella se sentía tranquila al pensar que al fin podría descansar, ver crecer a sus nietos y disfrutar de la calma que nunca tuvo. Sin embargo, su hijo ya no era el niño dulce que corría hacia sus brazos. Era un hombre impaciente, ambicioso y cegado por un deseo que se iba transformando en codicia. La nuera, por su parte, nunca vio a aquella mujer como familia. Para ella, la presencia de la anciana era una incomodidad inevitable. Su rostro se endurecía cada vez que la veía caminar por la casa con pasos lentos, como si la vejez fuera una falta imperdonable. Esa mujer joven, llena de orgullo, buscaba cualquier oportunidad para recordarle que ya no era útil, que se había convertido en un estorbo para la nueva vida que ellos querían construir. La anciana escuchaba comentarios hirientes que se deslizaban como cuchillos silenciosos, palabras que la hacían sentir cada día más pequeña. Ella agachaba la cabeza, no por debilidad, sino porque sabía que su dignidad no dependía de responder a la maldad, sino de resistirla con elegancia. Sin embargo, cada ofensa dejaba una marca invisible en su corazón. Un día, mientras limpiaba la cocina despacio, sus manos temblorosas intentando sostener un plato que parecía más pesado que antes, escuchó la conversación que nunca hubiera querido escuchar. Estaban en la sala, su hijo revisando el teléfono y su nuera con los brazos cruzados, hablando de dinero como si estuvieran planeando el futuro de un tesoro perdido. La jubilación de la anciana ya no era vista como una ayuda para su propio bienestar. Se había convertido en un botín que ellos creían merecer. Ella se quedó inmóvil detrás de la puerta, su respiración entrecortada. Descubrió que la nuera la despreciaba aún más de lo que imaginaba. No era solo una carga para ellos. Era el obstáculo que les impedía vivir cómodos y libres. Escuchó cómo se referían a su dinero, como si ya les perteneciera, como si su vida hubiese terminado al dejar de trabajar. Supo entonces que su hijo, aquel por el que había renunciado a tantas cosas, ya no veía en ella a su madre, sino a un número en una cuenta bancaria. El golpe fue tan fuerte como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Aún así, se obligó a guardar silencio. Volvió lentamente a sus tareas, intentando que las lágrimas no la traicionaran. No quería darles el gusto de verla derrotada, pero por dentro algo empezó a quebrarse. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en su cama y acarició con los dedos los papeles que guardaba con tanto cuidado. Sus documentos, su libreta bancaria, pequeñas fotografías que le recordaban tiempos donde el amor familiar era real. Los revisó varias veces, como si necesitara asegurarse de que todavía existían, de que esa parte de su vida seguía protegida. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Un miedo profundo, casi infantil, como si la vida se hubiera vuelto una amenaza. Pero junto al miedo apareció también una chispa de coraje.
una luz pequeña que comenzó a crecer dentro de ella. Comprendió que no podía confiar en ellos, que si seguía entregándoles su vida, se la quitarían pieza por pieza sin remordimiento. Tenía que actuar, aunque sus piernas flaquearan, aunque la voz le temblara. Desde esa noche, la anciana comenzó a observar cada detalle con más atención. Se dio cuenta de las miradas ansiosas de su hijo, cada vez que el cartero dejaba alguna carta del banco. La forma en que su nuera insistía en que ella no tenía que preocuparse por el dinero, que lo mejor era que ellos administraran todo. Se comportaban con una dulzura falsa, como si intentaran convencer a un niño ingenuo. Pero ella ya había despertado, y aunque sus años parecieran restarle fuerza, su inteligencia seguía despierta, más viva que nunca. Tomó decisiones silenciosas. Decidió cambiar ciertas cosas, mover papeles, guardar los documentos en lugares que nadie imaginaría. Su hijo había empezado trámites para que la jubilación se transfiriera directamente a su cuenta, y ella, con una calma que ocultaba su temor, encontró la manera de detener ese plan antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que dio fue una victoria invisible, una forma de reclamar su lugar en un mundo que parecía querer borrarla. La casa se volvió un escenario donde todos fingían. El hijo actuaba como si fuera un buen hombre preocupado por su madre. La nuera sonreía solo cuando sabía que la anciana la estaba viendo, pero la verdad era fría y evidente. Flotaba en el aire como un mal olor del que nadie se hace responsable. La mujer mayor caminaba con cuidado, no solo por sus huesos frágiles, sino porque sabía que cualquier movimiento falso podría poner en riesgo su futuro. A veces, mientras se sentaba sola en el patio, mirando el cielo apagado del atardecer, se preguntaba en qué momento su hogar se había convertido en un lugar ajeno. Recordaba cuando aquel mismo patio estaba lleno de risas infantiles y juegos improvisados. Ahora lo que se escuchaba era la impaciencia de quienes esperaban que ella dejara de ser una carga. Se preguntaba si el amor de un hijo podía realmente desaparecer tan rápido, si la gratitud podía ser reemplazada por la ambición sin que nadie se diera cuenta. Pero también se repetía que había hecho lo correcto al proteger su dinero. La jubilación era el reconocimiento de toda una vida de esfuerzo. No permitiría que se la arrebataran como si sus sacrificios no hubiesen significado nada. Aún así, el dolor permanecía, un dolor silencioso profundo, que no desaparecía ni siquiera cuando lograba dormir unos minutos entre sueños rotos. Ella aún esperaba que su hijo recapacitara, una mañana se levantara con el corazón limpio y viera el daño que le estaba haciendo, que la mirara como la madre que lo crió, que le enseñó a caminar, que convirtió privaciones en amor, pero cada día que pasaba la esperanza se hacía más pequeña. Y a medida que su ilusión se marchitaba, su fortaleza crecía. Sabía que la tormenta estaba por llegar, que el momento en que su hijo descubriera que ya no tenía acceso al dinero sería el instante en el que las máscaras caerían de una vez. Ella se preparaba en silencio, respirando hondo mientras el viento agitaba las hojas de los árboles, y le recordaba que incluso lo más frágil puede mantenerse firme frente al temporal. Su vida había cambiado sin ruido, sin advertencias dramáticas, pero ella también había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba todo por amor, ahora era alguien que entendía que la dignidad no es un regalo que otros otorgan, sino una llama que uno debe proteger con toda el alma. Aunque el mundo alrededor la despreciara, ella se había prometido no renunciar jamás a sí misma. Esa promesa sería lo que la sostendría cuando finalmente el conflicto estallara. Los días siguientes avanzaron con la tensión silenciosa de una cuerda a punto de romperse. La anciana continuaba su rutina como si nada hubiera cambiado, pero cada movimiento suyo era una estrategia calculada. Guardaba los papeles importantes en distintos lugares, lejos de la mirada invasiva de quienes ya no la veían como familia. La casa que antes había conocido sus mejores sonrisas ahora era un territorio donde la precaución se había vuelto una necesidad diaria. El hijo empezaba a sospechar
que algo no estaba saliendo como él esperaba. Había imaginado que el proceso para controlar la jubilación de su madre sería sencillo, casi automático. Después de todo, él se consideraba la mano fuerte que debía guiarla en su vejez. Pero cuando se encontró con obstáculos inesperados, una inquietud oscura comenzó a ocupar su mente. Se volvía más impaciente, más brusco, más frío en sus gestos y palabras. El amor filial que alguna vez existió parecía haber desaparecido, como si la avaricia hubiera devorado cualquier rastro de humanidad. La nuera lo impulsaba con una influencia que se volvía más evidente cada día. Ella no tenía reparos en demostrar su desprecio hacia la anciana. Su ambición era tan grande que ya ni siquiera pretendía disimularlo. Se paseaba por la casa como si fuera la dueña absoluta, tomando decisiones sin consultar a nadie más. La mujer mayor lo observaba todo en silencio, sabiendo que cualquier enfrentamiento directo solo empeoraría su situación. Sin embargo, la vida tiene formas inesperadas de revelar la verdad. Una tarde, la anciana escuchó una nueva conversación que terminó de confirmarle lo que ya intuía. No había amor en el corazón de esas personas, solo interés. Aquellas palabras cayeron sobre ella como una lluvia helada, pero en lugar de paralizarla le dieron claridad. Ya no había espacio para dudas. Ella estaba sola, sola frente a aquellos que habían jurado cuidarla. Esa soledad la llevó a tomar decisiones aún más firmes. Comenzó a planear un futuro donde no dependiera de nadie que pudiera lastimarla. Recordó a una vieja amiga que hacía tiempo no veía, una mujer que siempre le había dicho que en la vejez uno debe rodearse de quienes realmente desean su bienestar. Pensó en visitar a esa amiga, en pasar algunos días lejos de la casa donde la estaban consumiendo por dentro. Tal vez allí encontraría la tranquilidad que tanto necesitaba. Tal vez podría respirar sin sentir que era una intrusa en su propia vida. Mientras tanto, el hijo continuaba investigando por su cuenta, intentando entender por qué el banco no había obedecido sus instrucciones. Buscaba papeles, revisaba documentos y preguntaba en voz alta por cosas que antes no le interesaban. Cada día su frustración aumentaba y con ella su agresividad. La anciana podía sentir la tensión en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de tormenta. Una madrugada, cuando la casa dormía, ella se levantó muy despacio. Caminó hacia la pequeña caja donde guardaba sus documentos más importantes. Los revisó una vez más, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era consciente de que cualquier descuido podría darle a su hijo exactamente lo que él deseaba: control absoluto sobre su vida. Cerró la caja con cuidado y la escondió en un costal de arroz que guardaba en el fondo de la alacena. Pensó que nadie se tomaría la molestia de buscar allí. Y mientras lo hacía, suspiró con un alivio breve pero necesario. Los primeros rayos del sol iluminaron la cocina cuando ella terminó su labor secreta. Se sentó en una silla, agotada, pero al mismo tiempo más fuerte. La luz del nuevo día le recordó que, a pesar de todo, la vida seguía ofreciéndole la oportunidad de resistir, y ella estaba dispuesta a tomarla. Su hijo se levantó más tarde con una expresión oscura. Caminó por la casa como un animal que olfatea una presa. Observaba cada detalle, cada rincón, como si buscara algo perdido o escondido. La anciana sentía su mirada en la espalda, pesada y sospechosa, pero ella mantenía la calma, sabiendo que su mayor defensa era su aparente fragilidad. Mientras él la veía como débil, ella podía moverse estratégicamente sin despertar más sospechas. La nuera, por su parte, empeoraba la situación con su actitud hiriente. Sus palabras, cargadas de veneno, se volvían más frecuentes y más crueles. La anciana aprendió a ignorarlas, a dejarlas caer al suelo antes de que llegaran a su corazón. Pero, aunque fingiera que no le dolían, cada ofensa era una herida que se acumulaba en su interior. Una mañana, mientras la anciana preparaba el desayuno, la nuera perdió por completo el control. Su voz resonó por toda la casa como una tormenta que caía de repente. Sus palabras fueron tan violentas, tan despectivas,
que la mujer mayor sintió que el aire se le escapaba del pecho. El hijo fue testigo de aquel ataque, pero en lugar de defenderla, guardó silencio. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. En ese instante, la anciana comprendió algo que le había costado mucho: aceptar. Su hijo ya no era alguien en quien pudiera confiar. Ya no quedaba amor verdadero en él. Su corazón se había endurecido hasta el punto de convertirse en piedra. Y ella, que había dedicado su vida a darle un futuro, ahora tenía que protegerse de su propia sangre. El corazón de la anciana latía con fuerza mientras regresaba a su cuarto después de aquel momento doloroso. Se sentó al borde de la cama y dejó que una lágrima solitaria cayera sobre sus manos. Era la lágrima de una madre que acaba de perder a su hijo, no en la muerte física, sino en la muerte emocional. Ese duelo silencioso fue más devastador que cualquier despedida. Pero en medio de esa tristeza profunda, algo más volvió a hacerse presente: la valentía. Una valentía tranquila, sin gritos ni dramatismos. La valentía de quien sabe que la vida aún puede cambiar, incluso cuando parece que todo se desmorona. Ella decidió que ya no permitiría que la trataran como una intrusa en su propia existencia. Su dignidad no era negociable. Mientras pensaba en todo esto, recordó la mirada de su nuera, aquella mirada, llena de desprecio que parecía decir que la casa ya no era suya. Esa imagen le dio la fuerza necesaria para actuar. Con un movimiento lento, pero decidido, tomó una mochila vieja que guardaba en el armario. Comenzó a empacar algunas de sus pertenencias: ropa cómoda, sus medicamentos, unas fotografías antiguas que aún le regalaban sonrisas. Lo hizo sin prisa, como quien organiza su vida con paciencia. Cerró la mochila y la dejó escondida bajo la cama. Cuando llegara el momento, estaría lista. El día siguió adelante, entre gestos tensos y palabras duras. La anciana se mantuvo firme, callada, observando. Ya no esperaba cariño, ya no esperaba respeto. Solo esperaba el instante adecuado para recuperar su libertad. Sabía que el enfrentamiento estaba cada vez más cerca, y aunque su corazón se estremecía con miedo, también sentía una determinación que jamás había experimentado. El hijo, en su creciente frustración, empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Dejó de fingir cuidado y comenzó a exigir explicaciones. Quería saber por qué el banco no le daba acceso al dinero. Quería respuestas, y si no las obtenía, estaba dispuesto a tomar medidas más duras. Para él, su madre se había convertido en un obstáculo que debía ser retirado del camino a toda costa. La anciana lo veía transformarse delante de sus ojos, y aunque aquella metamorfosis le destrozaba el alma, también le daba la confirmación definitiva: había hecho bien en proteger su dinero. Si no lo hubiera hecho, su vida ya no le pertenecería. Esa noche, el silencio volvió a inundar la casa. Pero esta vez, la mujer mayor no sintió el silencio como un enemigo, lo sintió como un aliado. Era el silencio de la decisión, el silencio del valor antes de la batalla. Mientras miraba la luna desde la ventana de su cuarto, se dijo a sí misma que nada la haría dar marcha atrás. Esa determinación brillaba en sus ojos, los mismos ojos que alguna vez vieron a su hijo nacer, crecer y alejarse de todo lo que alguna vez fue bueno en él. La tormenta estaba por desatarse, y ella estaba lista para resistir. La mañana en que todo estalló comenzó como cualquier otra, con un silencio pesado y una rutina mecánica que ocultaba emociones tensas. La anciana se levantó antes que los demás, como hacía siempre. Preparó el desayuno con movimientos lentos, respirando despacio para evitar que el temblor de sus manos la delatara. Sabía que la calma era frágil, que el menor detalle podía romperla. El hijo despertó con el ceño fruncido, molesto desde el primer instante del día. Había recibido una nueva notificación del banco la noche anterior, y el mensaje confirmaba lo que él ya temía: su madre seguía siendo la única dueña de la cuenta. Nada se había transferido como él había solicitado. Aquello lo llenó de una frustración tan intensa que apenas pudo contenerla. Su orgullo se sintió herido.
como si su madre se hubiera rebelado en su contra. La nuera observaba la escena con una mezcla de irritación y ansiedad. Sentía que el tiempo se les escapaba, que los planes construidos sobre el dinero de la anciana se estaban desmoronando. Su mirada recorrió la casa, como si cada objeto le recordara la presencia de la mujer mayor, a quien ella ya veía como una intrusa. La tensión entre ellos no necesitaba palabras. Cada gesto, cada respiración era una chispa que podía encender un incendio. La anciana sirvió la mesa con cuidado, intentando mantener la armonía por unos minutos más, aunque por dentro sabía que la paz estaba a punto de desaparecer. Notó cómo su hijo evitaba mirarla y cómo su nuera la observaba con una hostilidad apenas contenida. Se sentó en silencio, tratando de disimular la inquietud que se hacía más pesada con cada segundo. Cuando la nuera se levantó de golpe de la mesa y la acusación invisible quedó flotando en el aire, la anciana comprendió que ya no había vuelta atrás. El hijo finalmente dio voz al enojo reprimido que lo tenía consumido. Aunque ella no respondió, cada palabra cayó sobre su corazón como piedras afiladas. Él exigía explicaciones. Quería saber qué estaba pasando con la cuenta bancaria. Pero la madre permaneció en silencio, aferrándose a la única protección que tenía, la calma. El hijo interpretó su silencio como desafío. La tensión acumulada se transformó en una ira directa contra la mujer que lo había criado. Y la nuera, lejos de intentar detenerlo, alimentaba esa furia con gestos y susurros venenosos, convencida de que la anciana merecía ser tratada como un estorbo. La mujer mayor sintió cómo el ambiente se volvía sofocante, como si el aire se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Ella se levantó de la mesa con lentitud, intentando alejarse antes de que las cosas se salieran completamente de control. Pero la distancia no fue suficiente. El hijo la siguió con pasos bruscos, exigiendo que le entregara los documentos. La anciana guardó silencio, bajó la mirada, pero su silencio tenía la firmeza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Ya no era miedo lo que la guiaba, sino dignidad. El hijo se acercó demasiado, ignorando la fragilidad del cuerpo que tenía delante. Su mano se movió con violencia, empujando a la anciana hacia el mueble más cercano. El golpe fue más fuerte de lo que él había imaginado. El cuerpo de la mujer chocó contra la orilla de la mesa y sintió cómo un dolor agudo se extendía desde su cadera hacia su espalda. Por un instante creyó que caería al suelo, pero no lo hizo. Se sostuvo con ambas manos, respirando profundamente para no derrumbarse. La nuera observó la escena sin mostrar preocupación. El desprecio en su rostro era tan evidente que la anciana sintió que el daño físico ni siquiera era lo peor. Lo que realmente dolía era comprobar hasta dónde había llegado la crueldad de quienes un día llamaron familia. El hijo, en cambio, pareció sorprenderse por lo que había hecho, pero ese instante de duda se perdió en cuanto su orgullo volvió a dominarlo. Su ansiedad por el dinero era más fuerte que cualquier afecto que alguna vez hubiera tenido. Exigió de nuevo los documentos, alzando la voz como si ese grito pudiera obligarla a obedecer. La anciana sintió un temor profundo recorrer su cuerpo. No era miedo por el dinero, ni siquiera por el golpe. Era miedo por la certeza de que aquel hijo ya no reconocía a la madre que tenía enfrente. Se había convertido en un desconocido peligroso. Ella intentó alejarse, pero su cuerpo ya no respondía como antes. El dolor de la cadera se hacía más fuerte con cada paso. Aún así, había una fuerza interior que no se debilitaba, una fuerza que nacía del amor propio, que finalmente había despertado en su alma. Sabía que no podía ceder. Si lo hacía, perdería no solo el dinero, sino también la última parte de su vida que aún le pertenecía. El hijo, incapaz de entender ese silencio firme, decidió registrar la casa sin su permiso. Abrió cajones con brusquedad, levantó papeles, revisó armarios. La anciana lo siguió con la mirada, mientras su corazón latía con fuerza. Cada rincón revisado la acercaba más al peligro de ser descubierta. Pero también
la acercaba al momento definitivo en el que se vería obligada a tomar una decisión final. La nuera acompañaba a su esposo, participando en aquella búsqueda desesperada. Sus movimientos eran rápidos y torpes, como si temiera que la verdad escapara si no la encontraban de inmediato. La anciana observaba y analizaba, pensando en lo que había escondido y en lo que aún debía proteger. Mientras ellos buscaban, ella respiraba con dificultad, aferrándose a la esperanza de que no encontrarían nada. El hijo terminó en la cocina. Abrió la alacena de manera brusca, empujando objetos a un lado. Por un momento, la anciana sintió que su corazón se detenía. Si él tocaba el costal de arroz, descubriría la caja donde guardaba sus documentos. Pero el destino estuvo, una vez más, de su lado. El hijo cerró la alacena sin sospechar nada y siguió con la búsqueda en otro lugar. El daño ya estaba hecho. La confianza había desaparecido. El amor había sido sepultado bajo la ambición. La anciana comprendió que no podía seguir viviendo así. Esa casa ya no era su hogar. Era una prisión donde esperaba el momento más difícil de su vida. Cuando la noche llegó, la anciana se encerró en su cuarto, apoyó su espalda en la puerta y dejó que su cuerpo cayera lentamente hasta el suelo. El dolor físico era intenso, pero más intenso era el dolor emocional. Acarició su cadera dolorida mientras respiraba entre lágrimas silenciosas. No lloraba por el golpe, lloraba por el hijo que había perdido para siempre. Sin embargo, en esa oscuridad también brillaba un plan que ya había comenzado a ejecutar en secreto. Tenía la mochila lista, tenía los documentos escondidos, solo faltaba el momento adecuado. Y ese momento llegaría pronto, mucho más pronto de lo que cualquiera imaginaba. La anciana se levantó como pudo y se acercó a la ventana. Afuera, la noche era amplia y silenciosa. El cielo, oscuro y profundo, parecía invitarla a dar un paso hacia la libertad. Tal vez la vida aún tenía una oportunidad guardada para ella. Tal vez su historia no terminaría en esa casa. Mientras cerraba las cortinas, se prometió que jamás permitiría que la humillación volviera a dominarla. Su corazón había sufrido demasiado. Ahora, por primera vez, pensaba en ella misma. Durmió poco y mal, pero despertó con una decisión firme. A partir de ese día, nada la detendría. La tormenta había caído con toda su fuerza, y del otro lado de esa tormenta, ella se preparaba para renacer. La mañana siguiente nació con un aire diferente. El sol entraba tímido por las ventanas, como si también temiera irrumpir, en un hogar donde la paz se había extinguido hacía mucho tiempo. La anciana abrió los ojos con lentitud, sintiendo el mismo dolor en la cadera que la acompañaba desde el día anterior. Pero esta vez, aquel dolor no la detenía. Era un recordatorio de que había sobrevivido y que aún podía luchar. Se sentó en la cama, respiró hondo y miró la mochila que permanecía escondida bajo el borde del colchón. Ese pequeño objeto representaba toda su esperanza, todo lo que había planeado, todo lo que estaba a punto de iniciar. Tomó fuerzas y la sacó con cuidado. Verla allí, lista, le confirmó que no tenía por qué quedarse donde la desvalorizaban. Había pasado años entera, firme en sus responsabilidades, segura de que el amor familiar era indestructible. Ahora entendía que ese amor no siempre estaba protegido por la sangre. Mientras la casa seguía en silencio, ella se preparó como si cada gesto fuera una despedida sagrada. Se miró al espejo y vio a una mujer marcada por la vida, pero también llena de dignidad. No era la víctima que ellos querían convertirla. Era la misma mujer que trabajó incansablemente para darle un futuro a su hijo, la que se negó a rendirse frente a la pobreza y las dificultades. Esa fortaleza aún vivía en ella. Con pasos suaves, abandonó su habitación y caminó hacia la puerta principal. No dejó notas ni mensajes. Nadie se había preocupado por sus sentimientos antes, así que no veía por qué debía justificar ahora su partida. Cerró la puerta sin hacer ruido y respiró profundamente. El aire fresco le golpeó el rostro con la dulzura de un nuevo comienzo. Caminó por la calle sin mirar atrás,
porque mirar atrás habría sido dudar. Y la duda era lo único que ya no podía permitirse. Llegó a la casa de su vieja amiga, aquella mujer que siempre la había alentado a protegerse. Al verla llegar con la mochila al hombro y el gesto cansado, la amiga la recibió con un abrazo que no exigía explicaciones. Era un abrazo que ofrecía refugio, comprensión y, sobre todo, cariño verdadero. La anciana sintió que el peso invisible que llevaba encima comenzaba a disminuir. Allí, en esa casa modesta pero cálida, encontró por fin el hogar que había perdido. Pasaron los días y, poco a poco, ella fue recuperando la calma. Descansó, comió mejor, conversó con su amiga como hacía años no lo hacía. Reía a veces, y cada risa era como una semilla de vida que volvía a germinar dentro de ella. Descubrió que la soledad no era lo peor que podía pasarle. Lo peor era estar acompañada por quienes querían destruirla. Entendió que una familia no siempre está hecha de lazos de sangre, sino de lazos del corazón. Mientras ella sanaba, en la otra casa todo se desordenaba. El hijo, al despertar y encontrar la habitación vacía, sintió un vacío que no supo explicar. La ausencia de su madre no solo dejaba un hueco físico, sino también un silencio incómodo que ninguna palabra podía llenar. Por primera vez notó que la casa lucía más fría, más rígida, como si algo esencial se hubiera marchado con ella. La nuera, por su parte, se mostró menos afectada. Creía que la partida de la anciana le facilitaría sus planes. Una nueva sorpresa los golpeó cuando el hijo volvió al banco, seguro de que ahora sí tendría acceso al dinero. La realidad lo enfrentó con fuerza. Nada había cambiado. La cuenta seguía intocable. Todo continuaba bajo control de su madre. Aquella noticia lo dejó sin respiración. Sintió una mezcla de rabia y humillación que no sabía cómo manejar. La nuera buscó culpables y se volvió más dura, más demandante. Las discusiones se volvieron constantes. El hijo comenzó a sentir el peso de las decisiones que había tomado, las palabras crueles que había permitido, las humillaciones que había dejado caer sobre la mujer que lo había criado. Por primera vez, una chispa remota de conciencia apareció en su interior, pero era demasiado tarde para arrepentimientos fáciles. La anciana, mientras tanto, tomó una decisión importante en su refugio seguro. Avisó al Banco D que habría un cambio en su dirección o hay trámites. Todo se actualizaría para que nadie pudiera interferir nunca más. También retiró una parte de sus ahorros para tener dinero en efectivo, por si necesitaba tomar otro rumbo en el futuro. Sentía que la vida todavía podía darle nuevas oportunidades. Sin límites, sin miedo, su amiga la animó a considerar moverse a una vivienda para personas mayores, un lugar donde se valoraba la independencia y se fomentaba la compañía entre quienes habían vivido lo suficiente como para apreciar la tranquilidad. La anciana pensó en ello con calma. No quería tomar una decisión apresurada, pero la idea de vivir rodeada de respeto y armonía era tentadora. Mientras reflexionaba sobre su futuro, recibió una llamada inesperada. Era su hijo. Durante unos segundos, ella miró la pantalla del teléfono sin saber qué sentir. Cuando finalmente respondió, escuchó una voz cargada de incomodidad. No hubo gritos, ni exigencias, ni falsas dulzuras, solo una pregunta. ¿Dónde estaba? Él la respiró profundamente antes de responder, y lo hizo con una serenidad que nunca antes había sentido. Con pocas palabras, dejó claro que estaba bien, que estaba segura, y que no necesitaba que nadie la controlara. Mientras hablaba, se sintió más fuerte que nunca. Por primera vez, él comprendió que había perdido la autoridad que creía tener sobre ella. El hijo colgó la llamada con un nudo en la garganta. No sabía cómo reaccionar ante la firmeza de su madre. La nuera le lanzó comentarios cargados de desprecio, acusándolo de haber dejado que la situación se les escapara de las manos. Pero ya nada podía reparar el daño que habían causado. La anciana, después de aquella llamada, sintió que el capítulo más doloroso de su vida había llegado a su fin. Había recuperado su dignidad.
Había rescatado su libertad. Había logrado lo que muchos no se atreven: poner límites al maltrato, aunque el enemigo tuviera el mismo rostro que una vez besó con ternura. Poco tiempo después tomó la decisión final. Con ayuda de su amiga, se mudó a una residencia tranquila, rodeada de jardines y árboles que dan sombra en verano. Allí encontró nuevas amistades, nuevas conversaciones, nuevas risas. Cada día se levantaba con el corazón más liviano, disfrutando del simple hecho de existir sin miedo. A veces, mientras tomaba el sol en una silla del patio, recordaba su antiguo hogar. Pensaba en su hijo, en cómo el amor puede torcerse cuando la avaricia lo domina. Pero lejos del rencor, lo que sentía era un profundo aprendizaje. Entendió que ella no podía rescatar el corazón de alguien que había decidido cerrarse. Lo único que podía hacer era salvar el suyo. El tiempo pasó, y en ese tiempo, la anciana se encontró con algo que había perdido hacía mucho: paz. Una paz tan serena que parecía abrazarla con dulzura cada noche, antes de dormir. Ya no necesitaba justificar su valor. Ya no tenía que luchar por un lugar en la vida de quienes no la apreciaban. Había recuperado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero: su orgullo, su dignidad y la libertad de elegir quién merecía estar a su lado. En aquel lugar lleno de luz, la mujer que había sufrido tanto comenzó a escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde su nombre no era sinónimo de carga, sino de fuerza. Un capítulo que demostraba que nunca es tarde para defenderse, para romper cadenas, para decir basta. Y una tarde, mientras las hojas de los árboles se mecían suavemente con el viento, la anciana sonrió, con la certeza más valiosa de su existencia. Después de tanto dolor, al fin respiraba libertad.